Hay una postura por parte de la oposición de Juan Guaidó, donde le están exigiendo a México y a Argentina que se pongan en una postura, pues de pronto un poco más seria, un poco más clara. Porque si bien sabemos, independientemente a que el gobierno de Fernández o el gobierno de Obrador sean afines con algunas cosas de Maduro, listo, perfecto, eso no hay ningún problema. Pero lo que está pidiendo aquí la oposición, y están tratando de ser muy claros, es que no se puede andar con agüitas tibias. O se es caliente o se es frío. ¿Por qué? Porque es que aquí, independientemente a que Maduro me caiga bien o que Maduro me caiga mal, eso no es relevante con lo que está pasando realmente con el pueblo venezolano. De ahí que fue la invitación de Maduro a México. Pues sí, son protocolos y son vainas y son como decir, venga, cuente con nosotros. Pero bueno, ¿y el pueblo qué va a pasar con el pueblo? Porque es que no podemos ser ajenos, y eso ya lo sabe la comunidad internacional. Ya no es una cosa que se esté especulando por los pasillos. El país está de capa caída, Venezuela está de mal en peor. La situación, la economía, la migración, la inseguridad, lo mal que realmente la está pasando, el bolívar que ya sencillamente se acabó como moneda. Entonces no podemos ser ajenos a lo que está pasando, porque vuelvo y digo, una cosa es que se especula y otra cosa es que ya todo el mundo lo sabe. Entonces aquí lo que está diciendo la oposición es, venga, gobierno de Argentina, gobierno de México, pónganse en una postura clara, independientemente que les caiga bien o les caiga mal Maduro, pero pensemos en el pueblo. Mire lo que está pasando con el pueblo y pónganse en una posición seria, porque o si no, esto no va a parar en ningún lado. Porque si por un lado hay unos que no están de acuerdo y le están haciendo reclamos serios, hay otros que le están alcahueteando por bien, por beneficio propio, porque les conviene. Pero ya dejen de estar jugando a doble cara, porque no se está haciendo nada. Se está volviendo un gobierno hipócrita. No es hora de andar con titubeos, tenemos que ser claros. Por eso Juan Guaidó exigió a Alberto Fernández y a López Obrador que se pongan del lado de las víctimas y no de la dictadura chavista investigada ahora por la Corte Penal Internacional. Aquí no se trata de proteger ideales o ser simpatizantes ante una supuesta causa. Es hora de proteger a las víctimas de los crímenes atroces que a pesar de todo siguen cometiendo en Venezuela, que es lo más triste, lo más degradante, porque es que no se está investigando algo que se hizo, sino que se sigue haciendo. Ese es el gran problema y eso es lo que está reclamando la oposición en este momento. Por eso cuestionó Guaidó a quienes dentro del país tienen el poder de detener las violaciones de los derechos humanos en curso, pero siguen unos siguen callados porque están comiendo ahí. O sea, les están pasando su tajadita. O sea, son unos delincuentes más. Unos de los que tienen el poder para trancar eso. Hay otros que por miedo no lo hacen, porque saben que van a tomar represalias con sus familias. Y hay otros que sencillamente no les interesa el país. Están ahí en su zona de confort. Esto es delicado y por eso la postura tiene que ser clara. Pero antes yo los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios para que sigamos fuertes día a día siendo los chismosos del paseo. Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, volvió a referirse a la decisión de la Corte Penal Internacional CPI de investigar los crímenes de lesa humanidad ejecutados por la dictadura de Maduro e hizo un llamado a los presidentes de Argentina y de México para que se pongan del lado de las víctimas venezolanas. Hago un llamado a Alberto Fernández, presidente de Argentina. Es hora de protegerla a las víctimas de los crímenes atroces que se siguen cometiendo, ojo, que se siguen cometiendo en Venezuela. Sé que son defensores de los derechos humanos. Hago un llamado también al presidente Andrés Manuel López Obrador y hago la pregunta: ¿valió la pena invitar al dictador Maduro a la cumbre de presidentes de la CELAC? Yo le hago esa pregunta, señor Obrador. ¿Valió la pena manchar esa cumbre con quien hoy está señalado por la Corte Penal Internacional? Fue la pregunta que hizo en su momento Guaidó, refiriéndose a lo que está pasando cuando se estaban haciendo los diálogos. Volvemos y salimos, o sea, es como el que tira la piedra y esconde la mano. Seamos claros, lo que está pasando es una realidad y es una triste realidad y no podemos seguir esperando a ver quién se compadece, a ver quién le vota
un flotador porque se está ahogando el pueblo. No, decisiones claras y serias. Los países de México y Argentina han evitado condenar en los distintos organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, OEA, las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba, y que además ellos lo saben, la comunidad internacional también lo sabe. No está solamente Venezuela, Nicaragua y Cuba también son víctimas de eso. No olvidemos que ahorita están en las elecciones de Nicaragua y desafortunadamente, algo triste, que antes de que salgan los resultados ya sabemos que ganó Ortega. ¿Por qué? Porque los opositores los tienen encarcelados. Los que estaban más cercanos a hacerle competencia ante una futura elección presidencial los tiene encarcelados y los otros los tiene por allá huyendo. No hay democracia. Van al Tribunal de Justicia, van a la Fiscalía y sencillamente le arman un expediente sin prueba alguna para detenerlos y no tienen competencia. Entonces van a las elecciones. Listo, perfecto. Pero antes de que salgan los resultados ya se sabe que ganó Ortega. Eso es lo que se está pidiendo. A las violaciones a los derechos humanos por parte de las dictaduras de Venezuela, Nicaragua, incluso el pasado mes de septiembre el dictador Maduro viajó a México para participar de la cumbre de la CELAC, como si no pasara nada, como si esto fuera un paseo de olla. Ese es el problema. El presidente encargado aprovechó para hacer un llamado de atención a las Fuerzas Armadas venezolanas e instó a que colaboren con la justicia. Ojo, ustedes son las Fuerzas Armadas de Venezuela, pero ustedes se arrodillaron ante Maduro. Ya digo, un grupo porque está chupando, están robando, les están dando tajada de lo que se está robando Maduro. Entonces, esos se quedan callados. Pero aquí hay un grupo que como que sí, como que no. No, de una vez, ustedes tienen la capacidad para hacerlo. Por favor, manifiéstense. Guaidó dijo a los que pueden detener los crímenes en curso, ¿van a colaborar o no con la justicia? De una vez decídanse, ¿sí o no? La Fuerza Armada sabe lo que significa el Estatuto de Roma. Es momento de, con claridad, dar avances importantes en la justicia, sentenció por su parte Guaidó. El líder venezolano indicó que a pesar de la censura que ha generado el régimen de Maduro, las falsas propagandas de aparente control que transmiten no pueden ocultar ante el mundo la tragedia que han ocasionado. Esto ya no es, vuelvo y digo, esto no es porque se esté rumorando en los pasillos, esto es porque está pasando, desafortunadamente está pasando. El líder opositor había dicho que la misma reivindicaba el derecho de obtener justicia, que ha sido denegada en Venezuela para las víctimas y sus familiares, tras la decisión de la Corte Penal Internacional. Nosotros como oposición, comprometidos, ratificamos nuestra lucha por la justicia en este sentido. Colaborar con todas las investigaciones que contribuyan a la determinación de la verdad y al establecimiento de responsabilidades penales individuales en toda la cadena de mando. Después de la visita del fiscal Karen Khan de la Corte Penal Internacional, el cual abrirá una investigación formal contra Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad durante la represión de las manifestaciones antigubernamentales. Óigase bien, acuérdense que eso pasó en el 2017 y de ahí se desprendió esta trama. Según el fiscal Khan, han concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela y ha determinado que procede a abrir una investigación. Apunta el documento en el que la Corte Penal Internacional y el gobierno de Maduro acuerdan que el país adoptará las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia. Eso suena muy bonito, pero vuelvo y digo, si un ladrón está en la curul, en el trono, ¿será que ese mismo ladrón va a colocar una ley para que lo atrapen a él mismo? Ustedes mismos saquen conclusiones. También se dejó claro establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes. Según el texto leído en un encuentro entre Khan y Maduro en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas. Según el fiscal, expuso sus argumentos frente al dictador Maduro y a la cúpula del régimen chavista en el Palacio Miraflores. Durante su intervención pidió que el trabajo de su oficina no sea politizado. Esto no es una improvisación, soy plenamente consciente de las fallas que atraviesan y existen en Venezuela. Las divisiones geopolíticas, nosotros no somos políticos.
nos guían los principios de legalidad y el Estado de Derecho. Ojalá eso se cumpla, sobre todo con lo que está pasando en Venezuela. Asimismo, les pido a todos ahora en este momento, a medida que avanzamos a esta nueva fase, que den a mi despacho, a mi oficina, el espacio necesario para llevar a cabo su trabajo. Ubicados en Holanda, con sede en La Haya, la Corte Penal Internacional mantiene abierto un examen preliminar a Venezuela desde febrero del 2018 por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado directamente a los opositores. Decía mi abuelo, blanco es, gallina lo pone, se frita y se come, ¿qué será? Ustedes mismos saquen la conclusión. Ahí está todo sobre la mesa. Ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.